Soy María Guerra Valcárcel y con esta presentación expondré mi trabajo final de la asignatura Antropología Cultural sobre el libro Montallú, Aldea Occitana de 1294 a 1324, enfocado en la propuesta transversal con visión de género, de Montallú a nuestra sociedad, mujeres, poder y roles sociales a lo largo del tiempo. Este trabajo ha sido desarrollado para conocer y estudiar el papel de la mujer en la aldea de Montallú y desarrollar una comparativa con la situación actual. Por lo tanto, los objetivos de esta investigación serán conocer el papel de la mujer en la estructura social de Montallú, la relación que existía entre el amor, el matrimonio y la sexualidad, el impacto que tuvo la religión y la Inquisición con respecto a las mujeres y el grado de autonomía y sumisión al que se enfrentaba el género femenino. El autor de esta obra fue Emmanuel Leroy-Ladurie, un escritor especializado en la microhistoria que publicó el libro que nos ocupa en 1975. Montallú, Aldea Occitana, es una microhistoria sobre este pueblo que se encuentra en los Pirineos franceses y que está basada en los registros de la Inquisición de Jacques Fournier, quien se convertiría en el Papa Benedicto XII. Los capítulos seleccionados para llevar a cabo este trabajo son el 9, el 10, el 12, el 16, el 21 y el 22. Nos encontramos en esta historia a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. En este momento, Francia está viviendo una crisis social y económica por causas como las hambrunas, la peste recurrente y un debilitamiento biológico. El cristianismo se convertirá en la base de la civilización y los herejes quedarán excluidos de los derechos de los que gozaban los cristianos. Durante estos años será el momento del reinado de Felipe IV, desde 1285 hasta 1314. Su gobierno se centrará en tratar de ampliar su soberanía sobre todo el reino, creando nuevas instituciones y aumentando la presencia inquisitorial. En cuanto a la situación de la mujer, se vivirá una dualidad entre la buena mujer, María, y la mala mujer, Eva. Además, las mujeres deberán obediencia al marido y la institución eclesiástica también marcará su conducta. En cuanto a la metodología para llevar a cabo este trabajo de investigación, en primer lugar se ha procedido a la lectura y análisis de los capítulos que tratan sobre la situación de las mujeres en Montallú. A continuación, se ha pasado a exponer las ideas que aparecen en estos pasajes del libro para más tarde hacer una comparativa con la situación actual siguiendo los mismos subapartados. Finalmente, se ha elaborado una tabla recogiendo los 10 aspectos claves y de esta manera, de forma muy esquemática y visual, se puede hacer una comparación entre las mujeres de Montallú del siglo XIV y las mujeres de la actualidad. En base a toda esta información extraída de los capítulos del libro, se han creado 10 puntos clave que tratan todos los temas recogidos: la clase social, el entorno privado y el entorno público, las organizaciones femeninas, la educación, la religión y el poder, el matrimonio, la viudedad, la violencia y la sumisión, la sexualidad y la agencia femenina. A continuación, se procederá a explicar de forma sintética, pues en el trabajo escrito se detalla en profundidad, estos 10 puntos, tanto en las mujeres del siglo XIV reflejadas en el libro, como en el estudio para hacer la comparación con la actualidad. Cabe señalar que el análisis que se va a hacer para el caso de las mujeres en la sociedad actual se hará en base a las sociedades occidentales desarrolladas, para seguir en el mismo marco geográfico francés. Sin embargo, la evolución de los derechos de las mujeres no ha sido igual en todo el mundo y hay regiones que continúan ancladas en el pasado. Comenzamos con la sociedad de Montallú, que refleja Leroy-Ladurie en su libro y cómo afecta a las mujeres. En lo referente a la clase social existe una transversalidad, puesto que la sumisión al hombre no entendía de clases sociales y todas estaban subyugadas a sus maridos, sus hermanos, sus padres o incluso a los curas. Pero este calado social también se producía en contextos que beneficiaban a las mujeres, como los grupos de mujeres amigas tanto de clase media como de clase baja, como las campesinas, que se reunían y creaban redes de sororidad. En cuanto al espacio privado y el espacio público, las mujeres siempre estuvieron vinculadas al entorno privado, es decir, al hogar y sus tareas y todo lo que ello conlleva. Las mujeres se reunían en torno a los lugares y oficios típicamente femeninos, considerados como labores inferiores. Sin embargo, existían situaciones que reforzaban la autoridad de la mujer, como la menopausia, u oficios como el de tabernera, vendedora de quesos o posadera, que le daban cierta autonomía económica y social. Pasando a las organizaciones femeninas, las mujeres formarán un sentimiento de comunidad, aunque tengan que hacerlo reuniéndose en espacios informales. Llegarán incluso a crear grupos de mujeres influyentes conformando un movimiento femenino.
Por otro lado, los hombres sí gozarán de reuniones estructuradas y no clandestinas. La educación será la misma para hombres y mujeres, aunque para ellas estará más ligada hacia lo musical y lo lúdico, mientras que para los hombres será cada vez más intelectual. De todas maneras, la palabra de las mujeres tendrá el mismo valor que la de los hombres. La religión será una institución poderosa. Las mujeres que decidían convertirse en herejes lo hacían más por presión de los hombres que por propia decisión. En este momento la religión se mezclará con el poder e incluso con la sexualidad, como es el caso del cura Pierre Clerc, conocido mujeriego que tuvo hasta 12 amantes. En este momento se dará protagonismo a la Virgen María, que se convertirá en la figura popular y central en la devoción religiosa. El matrimonio supondrá una visión misógina de los hombres, y aunque algunas mujeres consiguieron cierto poder sobre su casa y su familia, estas son raras excepciones. Los matrimonios se caracterizaban por ser alianzas sin afecto. La figura de Beatriz destacará por los múltiples matrimonios que tuvo, además de sus amantes, pues las mujeres podían volver a casarse al quedarse viudas, y el concubinato no estaba mal visto, aunque en las mujeres era peligroso. Con la viudedad, esa ausencia del varón dominante significaba para las mujeres la aparición de un posible matriarcado, como es el caso de Guillemette Maury, que se convirtió en la cabeza de su casa y tomó su apellido de soltera al quedarse viuda. En cuanto a la violencia y la sumisión, las mujeres de Montagu sufrían violencia física y psicológica, y eran maltratadas y amenazadas, incluso llegando a tener miedo de ser asesinadas a manos de sus maridos. En el condado de Foix nació un grupo de mujeres rebeldes que pretendían combatir la dominación masculina. Otra clase de violencia que sufrían era el miedo a la deshonra, pues no solo les afectaba a ellas, sino también a su familia, lo que conllevaba a que sus maridos se convirtieran en guardianes de su virtud. En esta aldea se gozaba de una relativa libertad sexual, pues el pecado sexual era menos rígido y prácticas como el concubinato o los anticonceptivos caseros para evitar hijos ilegítimos estaban socialmente aceptados. Sin embargo, había límites no traspasables, como el incesto o la violación. Por último, en cuanto a la agencia femenina, aunque era escasa, estaba presente a través de organizaciones femeninas que se convirtieron en confidentes, transmisoras de secretos y espías. Crearon nodos de información y mensajería, formando una red informal de mujeres de distintas clases que servían como vehículo de transmisión cultural y religiosa. Ahora pasaremos a analizar la situación actual de las mujeres siguiendo el mismo esquema. En el presente, la clase social tiene un significado muy diferente a la del siglo XIV, pues ahora ésta se fundamenta en base únicamente a criterios económicos. Pero sigue afectando a las cuestiones de género, pues no se debería luchar por los derechos de las mujeres de manera individual y con un esfuerzo personal. Las mujeres seguirán asociadas al entorno privado, aunque tendrán que vivir la dualidad de ambos espacios, pues aunque siguen realizando en su mayoría las tareas del hogar y la crianza, también están presentes en el mercado laboral, aunque siguen existiendo trabajos típicamente femeninos. Sin embargo, la independencia femenina no se logrará hasta que el trabajo doméstico no sea asumido por toda la sociedad. Ahora las organizaciones femeninas están legalizadas y estructuradas. La primera gran reunión que luchaba por los derechos de las mujeres fue Seneca Falls en 1848. Desde ahí se han ido sucediendo un sinfín de convenciones para las mujeres, destacando las conferencias mundiales sobre la mujer, la primera en México en 1975, la segunda en Copenhague en 1980, la tercera en Nairobi en 1985 y la cuarta en Pekín en 1995. En nuestra sociedad actual la educación es completamente igualitaria. Pese a esto, todavía existen roles de género que se aplican a los niños y a las niñas y refuerzan un comportamiento estereotipado. Además, según el género, existen unas preferencias diferentes para determinadas carreras universitarias y su consiguiente salida laboral. En cuanto a la religión y el poder, actualmente se lucha para que el cristianismo no continúe subordinando a las mujeres, pero en general cualquier religión supone una herramienta del patriarcado para la relegación de las mujeres a un segundo plano. Algo que sigue muy presente en nuestra sociedad es esa dualidad entre María y Eva. Ahora en el matrimonio aparecen nuevos conceptos, como el amor, el matrimonio igualitario u otras prácticas de cohabitación. Pero en otras regiones del mundo siguen existiendo el matrimonio de conveniencia, matrimonios concertados y los matrimonios infantiles.
la viudedad en la actualidad no va a suponer la ganancia ni la pérdida de derechos para las mujeres. Además, existen otras disoluciones del matrimonio y la más extendida será el divorcio. Aparecen nuevos escenarios relacionados con la viudedad y con el divorcio, como son las pensiones o las custodias. La violencia seguirá muy presente en nuestra sociedad a través de maltratos físicos, psicológicos, sociales, ambientales, económicos o sexuales. Cabe señalar la diferencia que existe entre la violencia de género, que es aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, y la violencia doméstica, que se refiere a la que se desarrolla dentro del hogar. Ahora hay muchas vías para luchar contra la violencia de género, como el movimiento del #MeToo, para denunciar por redes sociales las agresiones, el acoso y el comportamiento misógino que sufren las mujeres. Para hablar de sexualidad, primero hay que identificar qué significa género y sexo. Género es aquel constructo social que determina cómo tienen que comportarse hombres y mujeres, mientras que el sexo es la identidad biológica, marcada por los genitales y los cromosomas. Ahora la sexualidad se aborda de manera muy abierta y surgen nuevas formas de vivirla con el colectivo LGTBIQ+ y sus reivindicaciones. Nace en nuestra sociedad un nuevo debate acerca de la prostitución y la pornografía y de si éstas representan formas de opresión y violación hacia las mujeres por parte de los hombres. Por último, en cuanto a la agencia femenina, esta ha evolucionado bastante y ahora las mujeres tienen acceso al poder. Sin embargo, este es limitado, por lo que se trata a través de la paridad una igualdad de representación de hombres y mujeres en cargos de poder y responsabilidad. Aparecen nuevos conceptos como el techo de cristal, que se refiere a esa dificultad que tienen las mujeres para alcanzar altos puestos, o la brecha salarial, que es la situación de inferioridad que viven las mujeres por tener salarios más bajos, trabajos de menos horas y una mayor tasa de desempleo. Por todo ello, el poder económico y empresarial suele estar en manos de los hombres. Pero esas sociedades donde las mujeres sean libres se convertirán en unas sociedades mejores. Las conclusiones que podemos extraer es que tanto en el pasado como en el presente sigue existiendo una autoridad masculina y una violencia ejercida hacia las mujeres. Ya desde la época de Montagu, las mujeres creaban redes femeninas para tener un papel activo que desarrollaban en todas las clases sociales. Además de ocupar su espacio típicamente privado, tratarán de acceder al espacio público. El matrimonio, la sexualidad y la vida cotidiana se convertirán en un marco en el que las mujeres crearán unas estrategias de resistencia. En la actualidad continúan las desigualdades y la violencia contra las mujeres, aunque se sigue luchando por conseguir espacios de libertad. Se ha logrado un mayor acceso al poder, pero con restricciones, por lo que queda camino por recorrer. La perspectiva de género ha permitido desmontar esa visión pasiva que se tenía sobre las mujeres medievales y permite que con las luchas del pasado y el presente podamos enfrentarnos a los desafíos actuales. Es por ello que conviene analizar también la historia a través de una perspectiva de género. Esta es la bibliografía empleada tanto para el estado de la cuestión actual como para crear el contexto de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV en el que se desarrolla el libro, así como la situación de la mujer en esa época. En esta tabla podemos ver de forma rápida y esquemática las similitudes y diferencias que existen en la situación de la mujer estudiada en Montagu y la situación actual. Muchas gracias por su atención.